Hay casos que violan la ley. Y luego hay casos que rompen el alma. Una tarde, ya tarde, una madre llevó de urgencia al hospital a su hija discapacitada, nacida con parálisis cerebral. Tras días de una enfermedad inexplicable, escalofríos y una temperatura alta que no podía controlar, esperaba un diagnóstico sencillo, tal vez una infección, tal vez deshidratación. Nunca esperó que el médico la apartara, bajara la voz y pronunciara la frase que derrumbó su mundo. Su hija está embarazada. Su mente se congeló. Imposible, impensable, su hija ni siquiera podía caminar por sí misma. No podía defenderse, apenas podía comunicarse. En el camino a casa, sus manos temblaban en el volante, nada tenía sentido. Nadie tenía acceso, ni visitas, ni salidas sin supervisión. De vuelta en casa, todavía temblando, escuchó el pitido del ordenador de su marido. Una notificación, un sonido que normalmente ignoraba. Pero esta noche parecía una pista. Abrió el dispositivo. Lo que vio destrozó el último pedazo de fe que le quedaba en la humanidad. Bienvenidos a True Crime Story HQ. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Estén atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Dennis Marie. Holloway llegó a este mundo en 1974 en un pequeño apartamento en East Cleveland, Ohio. Fue la segunda de 4 hijos de padres que se desvivían trabajando solo para mantener las luces encendidas y la comida en la mesa. Su padre pasaba los días haciendo mantenimiento en una planta de Ford, llegando a casa cada noche oliendo a grasa y agotamiento. Su madre limpiaba casas para familias adineradas en los suburbios, familias cuyos hijos tenían dormitorios más grandes que todo el apartamento de Dennis. Desde temprana edad, Dennis comprendió una verdad fundamental sobre la vida. Si querías algo, tenías que luchar por ello, y nada que valiera la pena tener era fácil. Cuando cumplió 16 años, Dennis ya trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles local, embolsando productos y reponiendo estantes para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Vio a sus padres sacrificarlo todo y se prometió a sí misma que su vida sería diferente. A los 18, se convirtió en la primera persona de su familia inmediata en graduarse de la secundaria. Un hito que llenó a su madre de lágrimas de orgullo. Dennis se inscribió en la universidad comunitaria con el sueño de convertirse en asistente médico, buscando la estabilidad y los beneficios que siempre le habían sido esquivos a su familia. Quería una vida en la que no tuviera que contar centavos al final de cada mes, donde pudiera respirar sin el peso constante de la preocupación financiera presionando su pecho. A los 22 años, Dennis se casó con su novio de la secundaria, Devan Bradley. Él era encantador y ambicioso, siempre hablando de abrir su propio taller mecánico algún día. Durante 2 años, construyeron lo que Dennis creía que era una buena vida juntos. Cuando descubrió que estaba embarazada en 1998, Devan pintó la habitación del bebé él mismo, eligió nombres y les dijo a todos en su trabajo que iba a ser padre. Pero cuando la pequeña Grace llegó en febrero de 1999, todo cambió. Los médicos entregaron noticias que remodelarían toda la existencia de Dennis. Su hija tenía parálisis cerebral. Grace nunca caminaría normalmente, tal vez nunca hablaría con claridad y requeriría cuidados de por vida. El entusiasmo de Devan se desvaneció lentamente en distancia, luego ausencia, luego abandono. Para cuando Grace tenía 2 años, él dejó una nota en la mesa de la cocina y se marchó de sus vidas, para siempre, diciendo que no se había anotado para esto. Desde 2001 en adelante, Dennis crió a Grace completamente sola. Trabajó turnos dobles, aprendió cada técnica de terapia. Luchó contra compañías de seguros y batalló con distritos escolares por adaptaciones. Dormía 4 horas por noche y lo consideraba un lujo. Grace, a pesar de sus limitaciones, era una niña brillante con ojos agudos que amaba la música y se reía con los dibujos animados. Dennis construyó todo su mundo alrededor de esa niña. Cada decisión se filtraba a través de una pregunta: ¿qué necesita Grace? No tenía idea de que, años más tarde, su devoción sería puesta a prueba de formas que nunca podría haber imaginado y que la ayuda que desesperadamente necesitaba vendría envuelta en el disfraz de un depredador. Ahora, antes de continuar con esta historia, si te sientes atraído por el mundo de Dennis y quieres ver a dónde la lleva este viaje, tómate un momento para darle al botón de me gusta.
Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. Para 2010. Denise se había mudado a un suburbio de Columbus para una mejor oportunidad laboral y estaba exhausta. 11 años de maternidad soltera habían pasado factura. Y el cansancio estaba escrito en cada línea de su rostro. Fue en una cena comunitaria organizada por su iglesia esa primavera cuando notó por primera vez a Harold Carter. Tenía 39 años, 3 años mayor que ella. Divorciado y sin hijos propios, trabajaba como técnico de TI para una compañía de seguros Regenel. El tipo de hombre tranquilo y modesto que arreglaba computadoras y mantenía los sistemas funcionando. No había nada extraordinario en él, nada que te hiciera mirar 2 veces en la calle. Y quizás eso fue exactamente lo que lo hizo parecer tan seguro. Harold Eugene Carter había crecido en la zona rural de Pensilvania. Hijo único de un padre distante y una madre que falleció cuando él tenía solo 12 años. Saltó entre parientes durante sus años de adolescencia antes de alistarse en el ejército después de la secundaria. Sirvió 4 años, nunca entró en combate y fue dado de baja honorablemente en 1991. Su primer matrimonio había durado 7 años y terminó en divorcio, según Harold. Se desmoronó porque su esposa quería hijos y él no estaba listo. Lo que no mencionó, lo que Denise no descubriría hasta mucho después, era que su ex esposa había presentado una orden de alejamiento contra él en 2003. Y luego la retiró misteriosamente. Los detalles estaban sellados, enterrados en registros judiciales que nadie pensó en revisar. Harold persiguió a Denise con una paciencia que resultaba refrescante después de años de soledad. No se apresuró ni la abrumó con grandes gestos románticos. En cambio, simplemente estaba presente. Ayudaba a cargar las bolsas de la compra sin que se lo pidieran. Arregló la bisagra que rechinaba en su puerta principal. Lo más importante, se sentaba con Grace durante las cenas de los domingos y nunca mostró incomodidad ante su discapacidad. La mayoría de los hombres huyen. Le confió Denise a su hermana Janet durante una llamada telefónica nocturna. Ven a Grace y de repente recuerdan que tienen que estar en otro lugar. Harold no huye. Él simplemente se queda. Para una mujer que había pasado una década haciendo todo sola, la presencia constante de Harold se sentía como una oración contestada. Pero había señales. Pequeñas señales que parecían insignificantes en ese momento. Harold era intensamente reservado con su computadora, siempre manteniendo su computadora portátil bajo llave, en su oficina en casa, detrás de una puerta cerrada. Cosas de trabajo. Explicaba encogiéndose de hombros. Datos de clientes. Podría perder mi trabajo si algo se filtrara. También tenía el hábito peculiar de posicionarse cerca de Grace durante las reuniones familiares, observándola con una atención que otros podrían haber descrito como cariñosa o devota. Denise veía a un hombre que genuinamente se preocupaba por su hija. No tenía forma de saber que estaba mirando algo completamente diferente, algo que eventualmente destruiría todo lo que amaba. Denise y Harold se casaron en junio de 2012 en una pequeña ceremonia en su iglesia, con Janet como dama de honor. Un puñado de primos y amigos llenaron los modestos bancos. Y Grace se sentó en la primera fila en una silla de ruedas decorada, con cintas blancas, radiante de pura alegría hacia su madre. Harold sugirió que pasaran la luna de miel en Florida. Pero Denise no podía soportar dejar a Grace por más de un día o 2. Harold dijo que lo entendía completamente, que la familia siempre era lo primero. En ese momento, esas palabras sonaban a devoción. Mirando hacia atrás, eran parte de una actuación cuidadosamente construida. Los 2 primeros años de matrimonio parecieron estables según todas las medidas externas. Harold se hizo cargo de las finanzas del hogar, configurando depósitos directos y creando presupuestos que le dieron a Denise más respiro financiero del que jamás había experimentado. Por primera vez en su vida adulta, no vivía de cheque en cheque, calculando constantemente si podía permitirse gasolina y comida en la misma semana. Harold también asumió responsabilidades con Grace, llevándola a sus citas de fisioterapia cuando el horario de trabajo de Denise chocaba, aprendiendo cómo ayudar con sus aparatos ortopédicos para las piernas, cargándola por las escaleras, los días en que estaba demasiado fatigada para usar su andador.
Los vecinos veían a un padrastro paciente. Los miembros de la iglesia veían a un esposo devoto. Y Denise veía al compañero por el que había rezado durante todos esos años de soledad. Los cambios comenzaron tan gradualmente que Denise no pudo precisar exactamente cuándo cambiaron las cosas. En 2014, Harold sugirió que ella redujera su trabajo de limpieza nocturna. «Estás agotada», dijo con lo que parecía una preocupación genuina. «Grace te necesita presente, no quemada». Parecía razonable, incluso cariñoso. Pero estar más tiempo en casa significaba que Denise notaba cosas que de otro modo se le habrían pasado por alto. Harold había comenzado a hacerse voluntario para bañar a Grace por las noches. «Has estado de pie todo el día», insistía. «Deja que yo me encargue». Comenzó a insistir en que la puerta del dormitorio de Grace se mantuviera abierta por la noche. Supuestamente por seguridad, instaló un nuevo software en su computadora que, según él, era por seguridad laboral. Y luego estaban los pequeños comentarios que hacía Grace. Fragmentos de frases que eran difíciles de entender, palabras que no terminaban de conectar. «Papi no gusta», decía ella, con el rostro contraído por el esfuerzo. Denise asumía que hablaba de las verduras, de la hora de dormir o de alguna pequeña frustración que su hija no podía articular. Consolaba a Grace, prometía arreglar lo que estuviera mal y continuaba con las interminables tareas de su día. Nunca se detuvo lo suficiente como para considerar que su hija podría estar intentando decirle algo mucho más importante. Las señales estaban ahí, esparcidas como migas de pan, conduciendo a una verdad demasiado horrible para contemplar. Pero Denise estaba demasiado agotada. Era demasiado confiada y estaba demasiado cerca para ver el camino que formaban. «Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo cómo se desarrolla esta historia? Deja tu ubicación en los comentarios de abajo. Y si has llegado hasta este punto en la historia de Denise, hazme saber que sigues aquí, comentando, sigo aquí. Veamos quién está realmente interesado en descubrir qué sucede después. Hay algo crucial que debe entenderse sobre Grace Holloway. Algo que más tarde se convertiría en el eje central tanto de la investigación como del juicio posterior. Grace no tenía una discapacidad intelectual. La parálisis cerebral afecta la función motora, no la cognición. Su cerebro funcionaba perfectamente bien, procesando el mundo a su alrededor con completa claridad. Era su cuerpo el que se había convertido en una prisión. Sus cuerdas vocales producían sonidos, pero los músculos necesarios para dar forma a esos sonidos en un habla clara a menudo le fallaban. Ella entendía todo lo que sucedía a su alrededor, sentía todo lo que le hacían. Simplemente no siempre podía comunicarlo de maneras que otros pudieran comprender. A los 19 años, Grace había desarrollado mecanismos de defensa para navegar su mundo silencioso. Usaba una tableta de comunicación, un dispositivo sencillo que le permitía presionar botones con frases pregrabadas como sí, no. «Tengo hambre y necesito ayuda». También tenía un pequeño vocabulario de palabras que podía decir con claridad: mamá, agua, duele y para. Estas 4 palabras cobrarían más tarde una importancia devastadora. Lo que la fiscalía reveló finalmente, a través de entrevistas con terapeutas y profesionales médicos, fue que Grace había intentado contarle a alguien lo que le estaba pasando en múltiples ocasiones. En 2015, durante una sesión de fisioterapia, Grace se agitó violentamente cuando su terapeuta masculino le tocó la pierna para ajustar su posición. Ella se apartó bruscamente y dijo: «No tocar, no tocar». El terapeuta lo anotó en su expediente como un episodio conductual relacionado con la sensibilidad sensorial. Nunca consideró ninguna otra explicación. En 2016, la asistente de salud en el hogar de Grace informó que Grace parecía retraída y no respondía ciertos días, particularmente después de los fines de semana en los que se había quedado sola en casa con Harold mientras Denise trabajaba. En los turnos de los sábados, la asistente mencionó sus preocupaciones a Denise, quien lo consultó con Harold. Él sugirió que Grace simplemente estaba pasando por fases, y su explicación tranquila pareció lo suficientemente razonable como para callar cualquier preocupación. A principios de 2017, Grace comenzó a tener pesadillas, despertando gritando, con sonidos que apenas formaban palabras, pero que transmitían un terror inconfundible. Denise abrazaba a su hija, la consolaba y asumía que era ansiedad o miedo a la oscuridad.
Cuando Grace lograba decir, papi, noche, no, Denise lo interpretaba, como si su hija pidiera que Harold fuera a darle las buenas noches. Lo entendía exactamente al revés. Harold había convertido la discapacidad de Grace en un arma contra ella. Le decía que, si intentaba contárselo a alguien, se llevarían a su madre. Decía que la meterían en un centro donde nadie la visitaría. Le recordaba que nadie le creería de todos modos porque no podía hablar bien. Durante 3 años, Grace vivió en una casa donde su abusador era también su cuidador. No podía correr, no podía luchar, no podía hablar con la claridad suficiente para ser entendida, incluso cuando lo intentó. Las personas destinadas a protegerla no supieron escuchar. Harold había calculado cada detalle con una precisión escalofriante. El invierno de 2017 llegó temprano a Ohio, trayendo consigo ventanas cubiertas de escarcha y una sensación inquietante de que algo en el hogar de los Holloway había cambiado. A finales de noviembre, Grace comenzó a ganar peso de una manera que parecía inusual al principio. Denise lo atribuyó a las fiestas. A Grace siempre le había gustado el pastel de batata y los panecillos de mantequilla que Denise horneaba siguiendo la receta de su madre. Unos kilos de más durante la temporada navideña parecían perfectamente normales. Nada de qué preocuparse, pero para enero, el peso se concentraba casi por completo en la sección media de Grace, creando una pequeña y firme protuberancia que Denise notó mientras ayudaba a su hija a vestirse una mañana. Está hinchada, le mencionó Denise a Harold durante la cena. Tal vez es algo que está comiendo. Probablemente deberíamos ajustar su dieta. Harold aceptó sin dudarlo, sugiriendo más verduras y menos almidón. Denise compró pantalones nuevos para Grace, de los que tienen cintura elástica y cortes más holgados que se adaptaran a su figura cambiante. Nunca consideró el embarazo como una explicación. La idea le habría parecido absurda. Grace nunca había tenido una cita en su vida. No tenía amigos que la visitaran sin supervisión. Salía de casa solo para citas médicas, sesiones de terapia y servicios ocasionales. En la iglesia, siempre acompañada por Denise o Harold. La posibilidad de que su hija pudiera estar embarazada simplemente no existía en la mente de Denise. Más preocupantes que los cambios físicos eran los cambios de comportamiento que los acompañaban. Grace siempre había sido cariñosa con su madre, buscaba abrazos y sonreía con brillo cada vez que Denise entraba en una habitación. Pero a principios de 2018, esa calidez comenzó a desvanecerse. Cuando Denise intentaba ayudarla con su rutina matutina, Grace se estremecía ante su contacto. Cuando Denise le cepillaba el cabello, Grace lloraba sin explicación. Cuando Denise preguntaba qué pasaba, Grace simplemente sacudía la cabeza y miraba al suelo con sus ojos, reflejando algo que parecía derrota. Mientras tanto, el comportamiento de Harold también cambió. Aunque Denise no logró conectar los puntos, él comenzó a trabajar desde casa con más frecuencia, alegando que el trayecto era agotador. Sugirió que la asistente de salud de Grace ya no era necesaria ya que se estaban arreglando bien solos. Para febrero, las visitas de los asistentes se habían reducido a solo una vez por semana. Una tarde de principios de febrero, sucedió algo que Denise repetiría en su mente miles de veces en los meses venideros. Estaba ayudando a Grace a ponerse el pijama cuando, de repente, Grace agarró la mano de su madre y la presionó firmemente contra su estómago. Denise sintió la pequeña y dura protuberancia bajo su palma y Grace la miró con una expresión que era en parte súplica, en parte agotamiento y en parte rendición. Grace, ¿te duele el estómago?, preguntó Denise, suavemente. Grace no respondió, solo siguió mirando con esos ojos desesperados. Te prepararé un té, dijo Denise, retirando la mano. Tal vez estés estreñida. Salió de la habitación, perdiéndose por completo lo que su hija había estado tratando de mostrarle. Si sientes el peso de esta historia de la misma manera que yo, si la lucha silenciosa de Grace está resonando en ti, tómate un momento para darle me gusta a este video. Suscríbete a este canal y compártelo con tus seres queridos. Historias como esta podrían ayudar a proteger a alguien que te importa del mismo destino trágico. Tu acción de compartir podría salvar una vida. En la mañana del 20 de febrero de 2018. Grace se despertó vomitando. Los sonidos de las arcadas sacaron a Denise de su sueño antes del amanecer y corrió a la habitación de su hija para encontrar a Grace pálida, sudando e incapaz de retener nada. Para el mediodía, su temperatura había subido a 101 grados.
La noche había alcanzado los 103 y el cuerpo de Grace había comenzado a temblar con escalofríos que ninguna cantidad de mantas podía detener. Denise intentó todo lo que sabía, administrando Tylenol, aplicando compresas frías en la frente de Grace, dándole líquidos que su hija rechazaba de inmediato. Nada funcionó. Y la fiebre continuó su ascenso implacable. Harold sugirió que esperaran hasta la mañana. Probablemente sea solo un virus que anda por ahí, dijo con indiferencia casual. Todos en mi oficina han estado enfermos últimamente. Probablemente se sentirá mejor para mañana. Pero a las 9 de esa noche, cuando Grace comenzó a convulsionar de una manera que Denise nunca antes había presenciado, se tomó la decisión. La llevo al hospital, anunció Denise, buscando ya las llaves de su coche. Algo está muy mal. Harold se ofreció a conducir, pero Denise se negó. Quería ir en el asiento trasero con Grace, sosteniendo la mano de su hija durante el trayecto. Esperaré aquí, dijo Harold mientras se dirigían a la puerta. Llámame cuando sepas algo. En el Centro Médico Regent de St. Michael, el equipo de triaje se llevó a Grace de inmediato. Una fiebre alta en un paciente con parálisis cerebral era una señal de alerta que exigía atención urgente. Indicando una posible infección u otras complicaciones graves, el personal médico realizó análisis de S. La visión de Denise se estrechó mientras la luz fluorescente parecía parpadear y atenuarse a su alrededor. Embarazada. Su hija, su dulce e indefensa Grace, estaba embarazada, y Denise supo con inmediata certeza visceral que esto no había sido consensuado porque Grace no podía dar su consentimiento. Grace apenas podía comunicarse. La doctora explicó la cronología. La edad gestacional apuntaba a principios de noviembre, y subrayó que alguien en quien Grace confiaba había estado abusando de ella. El miedo se transformó en una sospecha fría y rastrera. La mente de Denise comenzó a recorrer la lista imposiblemente corta de personas con acceso a su hija, y un nombre seguía saliendo a la superficie sin importar cuánto intentara ella descartarlo. De pie bajo la cruda luz fluorescente del pasillo del hospital, Denise sacó su teléfono con manos temblorosas. Confundida y desesperada por claridad, necesitaba escuchar la voz de Harold. Necesitaba evaluar su reacción ante la noticia imposible que acababa de recibir. Su mente repasó a cada persona que alguna vez se había quedado sola con Grace. Pero la lista era increíblemente corta. Grace rara vez salía de casa. Las visitas eran poco frecuentes. Las únicas personas con acceso constante y sin supervisión a su hija eran la asistente de salud en el hogar, una mujer a la que Denise conocía y en la que confiaba desde hacía años, y Harold, su marido, marcó su número con el corazón, golpeando contra sus costillas. Él respondió al segundo tono, con voz tranquila y pausada. «Denise, ¿está todo bien? ¿Cómo está Grace?» No había nada inusual en su tono, nada que debiera haberla alarmado. Y, sin embargo, algo se sentía mal. «Harold, los médicos han encontrado algo», dijo ella lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿A qué te refieres?» «Es grave». Denise cerró los ojos y forzó la salida de las palabras. «Grace está embarazada». El silencio llenó la línea. 3 segundos, 4,5. Y entonces Harold habló. Y algo en su voz había cambiado de una manera que hizo que la piel de Denise se erizara de inquietud. «Eso no es posible», dijo con frialdad. «Alguien más debe estar involucrado. Alguien más debe estar involucrado». No fue sorpresa, ni incredulidad. No fue un «¿cómo ha podido pasar esto?». Fue simplemente una maniobra de distracción inmediata y ensayada. El agarre de Denise se apretó sobre el teléfono mientras las alarmas empezaban a sonar en su mente. «La doctora dice que tienen que denunciarlo a la policía», continuó ella, manteniendo la voz firme. «Están obligados por ley». Y fue entonces cuando lo escuchó claramente, el cambio en su respiración. Harold comenzó a temblar, el temblor era audible en su voz. El aliento de un hombre enfrentado repentinamente a su peor temor. «La policía», repitió con las palabras saliendo ahora más rápido. «Denise, no exageremos. Deberíamos hablar de esto primero. Averiguar qué pasó realmente antes de involucrar a nadie más. Alguien violó a nuestra hija». «Harold». Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Lo sé», respondió él rápidamente. «Demasiado rápido.
Pero tenemos que pensar en esto con cuidado, en la privacidad de Grace, en lo que esto podría hacerle si se hace público. Estaba hablando demasiado, llenando el silencio con palabras que sonaban a razón, pero se sentían como humo. La sospecha de Denise comenzó a cristalizar en algo más sólido. Voy de camino a casa, dijo ella. Los médicos quieren que se quede toda la noche en observación. Por supuesto, respondió Harold. Estaré aquí. Resolveremos esto juntos. Juntos. La palabra resonó en la mente de Denise al terminar la llamada. Por primera vez en 6 años de matrimonio. Esa palabra sonaba menos a consuelo y más a amenaza. Algo estaba muy mal en la reacción de Harold. Y Denise tenía la intención de averiguar exactamente qué estaba ocultando. Quiero aprovechar un momento para agradecerles por su increíble apoyo. Este canal existe gracias a espectadores como ustedes, que creen que estas historias merecen ser contadas. Si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel, considera unirte a nuestra membresía de YouTube hoy mismo. Desbloquearás beneficios exclusivos. Disfrutarás de contenido premium antes que nadie y nos ayudarás a seguir creando las historias que te gustan. El enlace está en la descripción de abajo. El trayecto a casa desde el hospital se sintió interminable. Cada farola pasaba como un latido, contando los segundos hacia algo que Denise aún no podía nombrar. Había dejado a Grace bajo el cuidado del personal de enfermería, quienes la habían convencido de que una noche de observación era médicamente necesaria dada la fiebre y el embarazo. Ahora conducía sola por las oscuras calles de Ohio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. La reacción de Harold por teléfono seguía repitiéndose en su mente. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. La evasión, el miedo cuando mencionó a la policía. La urgencia desesperada por controlar lo que sucedería a continuación. La casa se veía exactamente como siempre cuando entró en el camino de entrada. La luz del porche brillaba con calidez. El coche de Harold aparcado en su lugar de siempre. El parpadeo azul de la televisión, visible a través de la ventana de la sala. Todo parecía perfectamente normal, y, sin embargo, ya nada era normal. Denise se sentó en su coche durante 5 minutos completos, observando la casa como si perteneciera a un extraño. Intentando organizar el caos que gritaba en su mente. Algo iba mal con Harold. Algo estaba profunda y fundamentalmente mal, y necesitaba verlo por sí misma. Cuando Denise entró por la puerta principal, Harold estaba sentado en el sofá con su computadora portátil abierta sobre su regazo. Levantó la vista rápidamente, demasiado rápido, e inmediatamente cerró la pantalla de la computadora. «Hola», dijo él, intentando un tono casual que no resultó creíble. «Te estaba esperando. ¿Estás bien? ¿Cómo está Grace?» Denise estudió su rostro con ojos nuevos. La expresión de preocupación estaba allí, perfectamente dispuesta. Las palabras adecuadas salían con bastante facilidad, pero sus manos contaban una historia diferente. Sujetaban la computadora como si fuera un salvavidas, con los nudillos blancos por la tensión. «Está estable», dijo Denise lentamente, observándolo. Su queda pasar la noche. Harold dejó la computadora a un lado, pero no sobre la mesa de café. La colocó sobre el cojín a su lado, al alcance de la mano. Durante los siguientes 20 minutos, Harold habló sin pausa, teorizando sobre quién podría haber lastimado a Grace. Sugirió que el fisioterapeuta a veces se quedaba solo con ella, que el asistente de salud tenía las llaves de la casa. Quizás un vecino, un repartidor, alguien con quien Grace se hubiera cruzado en una de sus raras salidas. Cualquiera, todos. Todos excepto él mismo. Denise escuchaba y observaba, notando cómo su pierna se movía nerviosa cuando ella mencionaba las entrevistas policiales, cómo sus ojos se desviaban hacia la computadora cuando ella decía que los detectives podrían registrar la casa. Entonces Harold se levantó abruptamente. «Tengo que ir al baño», anunció, cogiendo la computadora. Intentó llevarse su computadora portátil con él al baño. En ese preciso momento, el ordenador emitió un pitido con una notificación. Harold lo agarró rápido. Demasiado rápido. Sujetándolo contra su pecho como un escudo. «Solo cosas de trabajo», dijo con voz tensa, «actualizaciones del servidor». Pero su compostura cuidadosamente construida se había agrietado. Su rostro mostraba un pánico inconfundible. La sospecha de Denise explotó en certeza. Esperó a que él saliera de la habitación. Luego
Se sentó frente a la computadora. La pantalla brillaba en la oscuridad de la sala, proyectando una luz azul pálida sobre el rostro de Denise mientras se sentaba frente a ella. Harold no había activado el bloqueo por contraseña en su prisa por ir al baño. Un pequeño descuido, que lo cambiaría todo. La notificación que había provocado su pánico todavía era visible en la esquina de la pantalla. Una pequeña ventana emergente que decía, copia de seguridad completada. 47 archivos nuevos añadidos al archivo. El dedo de Denise sobrevoló el panel táctil por un momento, con el corazón martillando tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Entonces hizo clic. La notificación abrió una carpeta enterrada profundamente en los archivos del sistema, oculta tras etiquetas inofensivas que nunca llamarían la atención. Dentro había archivos de video. Docenas de ellos, cada uno etiquetado con una fecha, y organizado cronológicamente con precisión meticulosa. La fecha más antigua era noviembre de 2015, hace más de 2 años. La más reciente era el 14 de febrero de 2018, el día de San Valentín. Solo 6 días antes de que comenzara esta pesadilla. Las manos de Denise temblaban mientras abría el archivo más reciente. El video comenzó a reproducirse y en los primeros 3 segundos reconoció el lugar. El dormitorio de Grace, las paredes rosas que la propia Denise había pintado, los peluches en el estante. La cama de hospital que habían instalado cuando a Grace se le quedó pequeña su cama infantil y entonces lo vio a él, Harold, moviéndose hacia la cama, con sus manos alcanzando la manta de Grace. Denise miró durante 7 segundos. 7 segundos fue todo lo que pudo soportar antes de que la realidad de lo que estaba viendo se estrellara contra cada defensa que alguna vez había construido. Esta era su hija. Este era su marido. Esta era su casa. Y durante más de 2 años, mientras Denise trabajaba turnos dobles y se desplomaba agotada en la cama cada noche, Harold había estado violando a la persona más preciada de su mundo. El embarazo venía de dentro de la casa. El abusador había estado durmiendo a su lado todo el tiempo. Denise cerró la computadora portátil. Se puso en pie, pero sus piernas se sentían desconectadas de su cuerpo, como si pertenecieran a otra persona totalmente distinta. Lo que salió en su lugar fue un grito. No un grito de ira o miedo, sino algo más primario. El grito de una mujer cuya realidad entera acababa de ser incinerada. Desde el pasillo escuchó abrirse la puerta del baño. Los pasos de Harold se acercaban. Denise, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? La madre se quebró, se desplomó contra la encimera, y entonces recordó el arma. Harold apareció en el umbral de la cocina, con el rostro dispuesto, en una expresión de preocupación que ahora le resultaba grotesca a Denise. Ella se puso de pie con la espalda contra la encimera, la computadora portátil apretada contra su pecho, su cuerpo entero temblando con una rabia que nunca supo que existía dentro de ella. Denise, escúchame, comenzó Harold, su voz adoptando el tono tranquilo y razonable que ella una vez había encontrado reconfortante. Cualquier cosa que creas haber visto, lo estás malinterpretando. Lo negó todo. Estaba allí de pie en su cocina, la cocina, donde habían compartido comidas y hablado de sus días. Y negaba la evidencia de sus propios ojos. Malinterpretando. La palabra sabía a veneno en su boca. Grace ha estado actuando de forma extraña. Últimamente, continuó Harold con fluidez. Sabes que ha estado confundida, agitada. A veces hace cosas, se mueve de maneras que parecen inapropiadas. Lo he estado documentando para sus médicos, para ayudarlos a entender su comportamiento. La mentira era tan enorme, tan audaz en su absurdidad, que por un momento, Denise solo pudo mirarlo fijamente. Él le estaba diciendo que los videos que documentaban años de abuso eran registros médicos. Estaba de pie frente a ella, mirándola a los ojos y mintiendo con la facilidad de alguien que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Hay fechas en esos archivos, Harold, dijo Denise, con la voz apenas por encima de un susurro. Años de fechas. Noviembre de 2015. Has estado haciendo esto durante más de 2 años. Algo cruzó el rostro de Harold, una grieta en la cuidadosa actuación que vestía, y entonces cometió su último error fatal. No lo entiendes, dijo, con la voz bajando a algo más frío. Grace no es como las otras chicas. Ella no experimenta las cosas de la misma manera. Ella no recuerda. Ella no. Culpó a la hija. Se quedó allí parado y culpó a la chica discapacitada de 19 años, a la que había estado violando durante años.
La llamó confundida. Dijo que estaba dañada, y luego señaló con el dedo a la propia Denise, diciendo que ella había estado demasiado agotada y demasiado ausente para notar lo que estaba sucediendo justo frente a ella. De repente, Harold se movió. Empujó a Denise dirigiéndose a la sala de estar. Intentó agarrar la computadora portátil, la evidencia de todo lo que había hecho. «Dame eso», exigió, con voz aguda y autoritaria. «No entiendes lo que estás viendo». Pero Denise fue más rápida. Agarró la computadora primero, sujetándola contra su cuerpo como un escudo. Los ojos de Harold cambiaron en ese momento. El padrastro gentil y esposo devoto desapareció por completo. En su lugar apareció algo frío y calculador, algo que se había estado escondiendo a plena vista durante años. Lo que sucedió después sería debatido en los tribunales durante meses. Denise no recordaba haber tomado la decisión. En un momento sostenía la computadora. Al momento siguiente estaba metiendo la mano en el cajón de la cocina, sus dedos cerrándose alrededor de la pistola. El arma se sentía increíblemente pesada en la mano de Denise. Un peso que parecía empujarla hacia una decisión de la que no podría retractarse. Harold vio el arma y su rostro se puso blanco, todo el color desapareciendo en un instante. «Denise, espera», dijo, con las manos subiendo lentamente frente a él. «Hablemos de esto. No querrás hacer algo de lo que te arrepientas», pero el arrepentimiento ya la estaba consumiendo. Arrepentimiento por cada señal que se le pasó, cada grito de ayuda que no escuchó, cada noche que había dormido plácidamente al lado de un criminal, mientras su hija sufría en silencio justo al final del pasillo. En el caos de ese momento, con Harold moviéndose hacia ella y exigiendo la computadora, con su mente fracturada por el horror de lo que había descubierto, Denise disparó. El sonido fue ensordecedor en la pequeña cocina, un trueno que pareció sacudir las paredes mismas. Harold cayó hacia atrás. Su cuerpo golpeó el refrigerador antes de deslizarse al suelo. La sangre comenzó a extenderse por su camisa desde una herida en su hombro. Estaba vivo, jadeando y agarrándose la herida, mirándola con asombro e incredulidad reflejados en su rostro. «¿Me disparaste?», dijo, con voz pastosa por el dolor. «¿Realmente me disparaste?». Denise se paró sobre él, con el arma aún levantada, sus manos temblando violentamente. Una madre empujada más allá de los límites de la cordura humana. Un hombre expuesto como un perpetrador. Una familia colapsando en el lapso de minutos. Podría haber apretado el gatillo de nuevo. Una parte de ella quería hacerlo. Quería vaciar cada bala en el hombre que había destruido la inocencia de su hija, pero algo la detuvo. Grace. Grace estaba sola y asustada en el hospital, llevando a un niño concebido a través de años de abuso. Si Denise mataba a Harold ahora, iría a prisión para siempre. ¿Quién cuidaría de Grace entonces? ¿Quién protegería a su hija de un mundo que ya le había fallado de forma tan completa? Denise bajó el arma lentamente, sintiendo que su brazo pesaba 1,000 libras. Harold yacía sangrando en el suelo de su cocina, emitiendo sonidos que ya no significaban nada para ella. Caminó hacia el teléfono y marcó el 911, su voz extrañamente tranquila, cuando el operador respondió. «Necesito una ambulancia y a la policía», dijo. «Le disparé a mi marido. Está vivo. Ha estado violando a mi hija». El operador le pidió que se repitiera, ella lo hizo, palabra por palabra, con el mismo tono monótono. Pero mientras esperaba a que llegaran las sirenas, mientras la sangre de Harold se acumulaba en el linóleo que ella había fregado apenas ayer, Denise tomó otra decisión. Una bala no había sido suficiente. Harold estaba vivo. Sobreviviría. Contrataría abogados. Y pondría excusas e intentaría culpar a Grace de todo. El arma no había logrado impartir justicia. Tendría que encontrar otra manera. Las horas que siguieron al tiroteo transcurrieron en un borrón de luces intermitentes y preguntas. Los agentes de policía tomaron la declaración de Denise mientras los paramédicos estabilizaban a Harold y lo trasladaban al hospital. La computadora portátil fue confiscada como evidencia, y su contenido pronto sería examinado por especialistas en informática forense que descubrirían el alcance total de los crímenes de Harold. Denise fue interrogada durante horas, pero no arrestada de inmediato. La evidencia en la computadora ya había comenzado a confirmar su historia.
y los detectives ahora se centraban en construir un caso contra Harold en lugar de procesar a una madre traumatizada que había actuado en las desesperadas consecuencias de descubrir el abuso de su hija. Por la tarde, a Denise se le permitió regresar a la casa donde su hija había sido violada. Caminaba por las habitaciones como un fantasma, viéndolo todo diferente ahora. La puerta del dormitorio de Grace que Harold había insistido en mantener abierta, el baño donde la bañaba, el sofá donde se sentaba con su computadora, organizando su colección de horrores. La rabia, que se había calmado temporalmente después del tiroteo, comenzó a crecer de nuevo, más ardiente y enfocada que antes. Harold estaba vivo. Estaba siendo tratado en el hospital por una herida en el hombro que los médicos decían que sanaría por completo en semanas. Sobreviviría para enfrentar un juicio donde sus abogados intentarían retorcer la verdad, cuestionar la fiabilidad de Grace y pintar a Denise como una mujer inestable que había atacado a su inocente marido. En el armario de la entrada, Denise encontró la maleta de viaje de Harold, la que siempre llevaba cuando viajaba por trabajo. Dentro, junto con sus artículos de aseo y una muda de ropa, había un frasco de Ambien, sus pastillas recetadas para dormir. Quedaban 30 pastillas. Mientras sostenía el frasco en su mano, un nuevo plan comenzó a tomar forma en su mente. El tiroteo había sido un acto impulsivo, un momento de locura temporal provocado por el horror abrumador de lo que había aprendido. Pero lo que contemplaba ahora era algo diferente. Esto era calculado, deliberado, la fría determinación de una madre para asegurar que el hombre que había lastimado a su hija nunca olvidara lo que había hecho. Sabía que Harold volvería, a pesar de todo lo que había sucedido. A pesar de las pruebas que se acumulaban contra él, regresaría a recoger sus cosas, a intentar una vez más salir de las consecuencias hablando. Los hombres como Harold siempre creían que podían manipular cualquier situación. Y cuando cruzara esa puerta, Denise estaría esperando. La policía se encargaría del caso legal. Reunirían pruebas. Presentarían cargos y dejarían que el sistema siguiera su curso lento e incierto. Pero Denise no podía esperar al sistema. No podía confiar en que se haría justicia. Ya había confiado antes. Confió a Harold la vida de su hija y mira dónde las había llevado eso. Esta vez, ella tomaría el asunto en sus propias manos. Esta vez, Harold pagaría con carne y sangre, contra toda lógica. Harold Carter regresó a casa la noche siguiente. Tenía el hombro vendado y el brazo en cabestrillo, pero su arrogancia permanecía intacta. La policía lo había interrogado, pero aún no lo habían arrestado, mientras continuaban procesando la evidencia digital. Harold parecía creer, o se había convencido a sí mismo de creer, que todavía podía salir de esta pesadilla hablando. Todavía podía manipular a Denise de la manera en que la había manipulado durante años. Todavía podía hacer que su versión de los hechos se convirtiera en la verdad aceptada. Su exceso de confianza resultaría ser un error de cálculo fatal. Cuando Harold lo que encontró en su lugar fue algo que debería haberle aterrorizado si hubiera sido lo suficientemente inteligente como para reconocerlo, la quietud perfecta de una mujer que había hecho las paces con lo que estaba a punto de hacer. Harold cogió el vaso y bebió profundamente, con el amargor del Ambien disuelto enmascarado por la pulpa y el dulzor del jugo de naranja. Gracias, dijo, dejando el vaso vacío. Ahora, ¿podemos hablar de lo que pasará después? Denise no respondió, solo lo observó con esos ojos todavía pacientes. A los 20 minutos, las palabras de Harold empezaron a arrastrarse. Tropezó hacia el sofá con sus piernas, negándose de repente a cooperar con su cerebro. ¿Qué, Denise? ¿Qué está pasando? Intentó levantarse, pero se desplomó de nuevo sobre los cojines, con sus párpados volviéndose increíblemente pesados. Me estoy asegurando de que no puedas correr, dijo Denise en voz baja, de pie sobre él. El rostro de Harold se contrajo con confusión y un miedo incipiente. Tú pusiste algo, 30 miligramos de tus propias pastillas para dormir, confirmó ella, con la voz tan fría como el invierno. Suficiente para mantenerte quieto, no lo suficiente para matarte. Los ojos de Harold se agrandaron, o intentaron hacerlo, con las drogas empujándolo hacia la inconsciencia, mientras el pánico surgía a través de su sistema. Denise, no qué. Harold. Ella se inclinó más, lo suficientemente, cerca para que él viera cada línea de dolor y rabia grabada en su rostro. No lastimarte, no hacerte sentir miedo, no hacerte sentir indefenso.
Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en su conciencia drogada. Eso es todo lo que Grace sintió durante 3 años. Cada bendita noche. Y tú lo hiciste de todos modos. Harold yacía inmóvil en el sofá, su cuerpo paralizado por el envién que recorría su sistema. Su mente atrapada en un crepúsculo brumoso entre la conciencia y el sueño. Podía ver a Denise moviéndose por la habitación, podía registrar su presencia, pero no podía hacer que sus extremidades respondieran a sus órdenes. Cuando ella caminó hacia la cocina y regresó con un cuchillo cuya hoja captó la luz mientras se acercaba, Harold finalmente comprendió que sus manipulaciones habían llegado a su fin. No habría forma de salir de esto hablando. No habría abogados ni excusas ni mentiras cuidadosamente construidas. Solo estarían Denise y su hoja, y la terrible justicia del amor de una madre convertido en venganza. Denise no habló mientras se acercaba. Las palabras parecían inadecuadas para lo que tenía que suceder a continuación. Durante 3 años, su hija había sufrido en silencio mientras Denise trabajaba. Dormía y confiaba en el hombre equivocado. Durante 3 años, Grace había intentado decirle lo que estaba pasando, y Denise había estado demasiado ocupada, demasiado agotada, demasiado ciega para ver la verdad. Esta era su penitencia, pensó. Su redención, su única forma de arreglar las cosas. Cuando Harold logró susurrar, por favor, con la voz apenas audible a causa de las drogas, Denise respondió con las únicas palabras que importaban. Eso es lo que decía Grace. ¿Acaso la escuchaste? Lo que siguió duró aproximadamente 15 minutos. El cuchillo encontró primero el hombro de Harold. Luego sus brazos, mientras intentaba defenderse débilmente, su abdomen, sus piernas, 11 heridas en total. Cada una asestada con una precisión que venía de algún lugar más allá del pensamiento consciente. Denise evitó su corazón y su garganta. Quería que viviera. Quería que fuera a juicio y enfrentara la exposición pública de sus crímenes. Quería que pasara décadas en prisión, donde cada recluso acabaría enterándose de lo que le había hecho a una chica discapacitada y donde la justicia de los hombres confinados lo encontraría una y otra vez hasta su último aliento. La muerte habría sido demasiado fácil, demasiado rápida. Harold Carter merecía sufrir durante años de la misma manera que Grace había sufrido. Cuando finalmente terminó, Harold yacía inconsciente en un charco creciente de su propia sangre, con una respiración superficial pero persistente. Denise dejó caer el cuchillo. El estrépito del metal contra el suelo sonó increíblemente fuerte en el repentino silencio. Caminó hacia el teléfono con movimientos mecánicos y marcó el 911 por segunda vez en 2 días. «Necesito una ambulancia», le dijo a la operadora, con la voz tan tranquila como si estuviera pidiendo comida a domicilio. «Mi marido lastimó a mi hija. Y yo acabo de lastimarlo a él. Está vivo. Envíen a alguien al 4127 de Maple Ridge Drive». Colgó antes de que pudieran hacer preguntas y luego se sentó a la mesa de la cocina a esperar. Las sirenas llegarían pronto. Las esposas vendrían después. Pero por primera vez desde que abrió aquella computadora portátil, Denise sintió algo que podría haber sido paz. La llamada entró en el despacho Metro de Columbus a las 9:03 p.m. La misma dirección que había generado un informe de tiroteo apenas 2 noches antes. Los oficiales llegaron y encontraron las luces intermitentes de la ambulancia iluminando ya la modesta casa de Maple Ridge Drive. Los vecinos se agrupaban en sus porchas a pesar del frío de febrero. Dentro, los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre Harold Carter, que yacía en un charco de sangre en el suelo de la sala, con 11 heridas de arma blanca en su cuerpo. Estaba inconsciente pero respiraba. Sus signos vitales eran inestables, pero sobrevivibles. En la cocina, sentada exactamente donde se había sentado 2 noches antes, estaba Denise Holloway, con las manos cruzadas calmadamente sobre la mesa y la sangre secándose en su ropa y su piel. «Señora», dijo el oficial, al mando con cuidado, con la mano apoyada en su arma de servicio. «¿Está herida?» Denise lo miró con ojos que parecían ver a través de él. «No», respondió ella, con la voz totalmente plana. «Él lo está. El cuchillo está en el suelo. Primero lo drogué con sus propias pastillas para dormir. Luego lo apuñalé. Quería que sintiera algo». La confesión fue tan fáctica, tan desprovista de emoción, que los oficiales intercambiaron miradas de incertidumbre. Este no era el comportamiento que esperaban de alguien que acababa de cometer un intento de asesinato.
Era algo totalmente distinto. Era una mujer que había cruzado a un lugar más allá del miedo o el arrepentimiento. Los paramédicos se estabilizaron. Harold y lo trasladaron al Centro Médico Regional de Saint Michael, el mismo hospital donde a Grace le habían diagnosticado el embarazo apenas 2 noches antes. Sus heridas eran graves, incluyendo un pulmón colapsado y daños en el vaso, pero no ponían en peligro su vida de forma inmediata. Sobreviviría a sus heridas, tal como había sobrevivido al disparo 2 noches antes. Harold Carter, al parecer, era notablemente difícil de matar. Denise fue esposada. Se le leyeron sus derechos Miranda y fue conducida hacia una patrulla que esperaba. Al salir al porche, bajo las luces rojas y azules intermitentes, pronunció las únicas palabras que diría en las siguientes horas: mi hija está en el hospital. Es discapacitada. Me necesita. Por favor, asegúrense de que alguien le diga a mi hermana Janet que cuide de ella. Los técnicos de la escena del crimen trabajarían durante toda la noche, documentando cada detalle de lo ocurrido en esa casa. Fotografiaron los patrones de sangre en el suelo y las paredes. Embolsaron el cuchillo de cocina, que aún conservaba rastros de la sangre de Harold. Catalogaron el frasco vacío de MBN y el vaso que había contenido el jugo de naranja drogado, y aseguraron la computadora portátil que lo había iniciado todo. El dispositivo, que contenía pruebas de crímenes mucho peores que cualquier cosa que Denise hubiera cometido. Lo que comenzó como una investigación por intento de asesinato, estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado. Un caso que desafiaría los límites de la ley, la justicia y el entendimiento humano. La detective Sarah Hartley llevaba casi una década trabajando en informática forense para el Departamento de Policía de Columbus, examinando innumerables computadoras y dispositivos en casos que iban desde fraude hasta homicidio. Pensaba que lo había visto todo lo que la oscuridad de la naturaleza humana podía ofrecer. Se equivocaba. Cuando la computadora de Harold Carter llegó al laboratorio forense el 23 de febrero, marcada como evidencia en lo que se denominaba un caso de agresión doméstica, Hartley esperaba encontrar la habitual variedad de archivos y documentos. Lo que descubrió, en cambio, la perseguiría durante años. La computadora contenía más de 240 archivos de video meticulosamente organizados en carpetas etiquetadas por fecha. La grabación más antigua databa de noviembre de 2015, solo 3 años después de que Harold se casara con Denise Holloway. La más reciente era del 14 de febrero de 2018, el día de San Valentín, menos de una semana antes de que se revelara el embarazo de Grace. Cada video documentaba a Harold Carter agrediendo sexualmente a su hijastra, Grace Holloway, una mujer de 19 años con parálisis cerebral que no podía caminar sin asistencia y apenas podía comunicar su propio nombre. Hartley logró ver 3 videos antes de tener que salir del laboratorio para recomponerse. En sus 10 años de trabajo forense, nunca se había encontrado con una evidencia tan extensa, tan sistemática o tan deliberadamente preservada. El alcance del abuso era asombroso, basándose en las marcas de tiempo de los videos y los metadatos de los archivos. Los investigadores determinaron que Harold había estado agrediendo a Grace durante aproximadamente 2 años y 4 meses. La frecuencia había aumentado con el tiempo. En los primeros videos, los incidentes ocurrían quizás una vez al mes. Para 2017, los ataques ocurrían semanalmente. A principios de 2018, Harold agredía a Grace casi cada 2 días. Muchos videos mostraban a Grace intentando resistirse, con sus músculos debilitados empujando ineficazmente contra manos que eran más fuertes, su rostro girado, su boca produciendo sonidos de angustia, que nunca formaron palabras que alguien pudiera escuchar. Había estado atrapada completamente a merced de un man que no tenía misericordia que dar. El examen médico confirmó lo que mostraban los videos. Grace Holloway estaba embarazada de 14 semanas en el momento de su visita al hospital. El momento era consistente con la concepción a principios de noviembre de 2017. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde lo que todos ya sabían. Harold Carter era el padre. La evidencia era abrumadora, irrefutable y absolutamente condenatoria. Los especialistas en informática forense no encontraron indicios de que los archivos hubieran sido plantados o manipulados. Eran grabaciones auténticas de años de abuso sistemático, cuidadosamente organizadas y respaldadas por un violador que
al parecer, nunca consideró la posibilidad de ser capturado. Cualesquiera que fueran los delitos que Denise Holloway hubiera cometido contra su marido, independientemente de los cargos que pudiera enfrentar por dispararle y apuñalarlo. La evidencia dejaba una cosa muy clara: Harold Carter era un perpetrador de la peor calaña, y el cuerpo de su hijastra portaba la prueba de su depravación. Denise Holloway renunció a su derecho a un abogado durante su interrogatorio inicial, una decisión que sorprendió a los detectives asignados a su caso. La mayoría de los sospechosos, culpables o inocentes, solicitan representación legal de inmediato, pero Denise parecía operar en una frecuencia totalmente distinta, como si las reglas normales de autopreservación ya no se aplicaran a ella. Se sentó en la pequeña sala de interrogatorios, todavía con la ropa manchada con la sangre de Harold, y respondió a cada pregunta que se le hizo con una honestidad lúcida. Lo volvería a hacer, dijo en un momento dado, con voz firme y segura. ¿Haría algo peor? El detective Marcus Whip, un veterano con 20 años en la fuerza, realizó la entrevista. Había manejado cientos de interrogatorios en su carrera, pero algo en Denise Holloway lo inquietaba. No era una mujer en estado de negación o shock. Era una mujer que había sopesado sus opciones, tomado su decisión y aceptado las consecuencias, con una claridad asombrosa. «Señora Holloway, ¿puede explicarme todo lo que pasó?», preguntó él, mientras su grabadora captaba cada palabra. Y ella lo hizo. Describió la visita al hospital y el devastador diagnóstico de embarazo. Describió haber llamado a Harold y notar que su reacción era errónea, demasiado calmada, demasiado rápida para desviar la atención. Describió llegar a casa y verlo entrar en pánico por una notificación en la computadora portátil. Cómo intentó llevarse el ordenador al baño. Describió abrir la computadora después de que él saliera de la habitación, encontrar las carpetas y ver 7 segundos de video antes de que la comprensión se desplomara sobre ella. Describió el primer disparo y luego, con precisión detallada, describió cómo regresó al día siguiente para terminar lo que había empezado. El envíen en el jugo de naranja, el cuchillo del cajón de la cocina, 11 heridas, cada una deliberada. Quería que sintiera algo, explicó ella. Quería que supiera lo que se siente al estar indefenso. Durante las primeras 2 horas, Denise mantuvo la compostura con un control casi misterioso, pero cuando el detective Webb preguntó sobre los años de abuso, sobre las señales que ella podría haber pasado por alto, algo finalmente se rompió en su interior. «Ella intentó decírmelo», susurró Denise, con la voz quebrándose por primera vez. «Grace intentó decírmelo tantas veces. Decía, papi, no, y yo pensaba que hablaba de la hora de dormir o de las verduras. Estaba tan agotada, tan concentrada en simplemente sobrevivir cada día, que nunca me detuve a escuchar de verdad». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, abriendo surcos a través de la sangre seca en sus mejillas, y él la amenazó. Le dijo que nadie le creería porque no podía hablar bien. Usó su propio cuerpo contra ella. Entonces llegaron los sollozos, profundos y desgarradores, el tipo de dolor que parece no tener fondo. Se suponía que debía protegerla. Ese era mi único trabajo que importaba. Y fallé. Harold Carter se sometió a una cirugía de emergencia la noche del apuñalamiento. Su equipo médico trabajó durante 6 horas para reparar el daño que Denise había infligido. Había sufrido 11 heridas de arma blanca que resultaron en un pulmón colapsado, daños significativos en el vaso y una pérdida severa de sangre que requirió múltiples transfusiones. Durante 4 días permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Su estado era crítico pero estable. Oficiales armados montaban guardia frente a su habitación las 24 horas del día, asegurándose de que el hombre que enfrentaría algunos de los cargos más graves en la historia del condado de Franklin no se escapara antes de que la justicia pudiera encontrarlo. Incluso desde su cama de hospital, Harold Carter intentó construir una defensa. Cuando los investigadores fueron a interrogarlo, se mantuvo firme en la misma historia que había intentado venderle a Denise. Los videos eran documentación médica, afirmó. Grabaciones destinadas a ayudar a los médicos de Grace a comprender sus problemas de comportamiento. Se pintó a sí mismo como un padrastro devoto que había sacrificado años de su vida cuidando a una niña discapacitada, mientras su padre biológico no aparecía por ninguna parte. Retrató a Denise como inestable, propensa a arrebatos irracionales.
una mujer cuya salud mental se había deteriorado bajo la presión de los cuidados. Ella me atacó sin provocación, insistió Harold. Su voz era débil, pero su manipulación tan fuerte como siempre. 2 veces. Ella es peligrosa y delira. Su abogado de oficio, un defensor público llamado Christopher Daniels, revisó las pruebas antes de su primera reunión. Daniels era un abogado defensor experimentado que había representado a clientes acusados de todo, desde robo a mano armada hasta homicidio involuntario. Había aprendido hace mucho tiempo a abordar los casos sin juicios morales, a centrarse en la estrategia legal más que en los sentimientos personales. Pero después de ver solo 3 de los 240 videos recuperados de la computadora de Harold, Daniel se retiró de la sala y permaneció en el pasillo durante 10 minutos, respirando profundamente, tratando de recuperar su compostura profesional. Solicitó ser retirado del caso esa misma tarde, citando conflictos personales irreconciliables. El abogado sustituto de Harold, Daniel Faste, describiría más tarde las pruebas como la colección más condenatoria que he encontrado en 30 años de práctica. No había estrategia de defensa que pudiera justificar 240 videos que abarcaban más de 2 años. No había una narrativa alternativa que pudiera explicar el embarazo de una mujer discapacitada. Los cargos presentados contra Harold Carter reflejaban todo el peso de sus crímenes. 47 cargos de agresión sexual en primer grado a una persona discapacitada. 47 cargos de producción de material de abuso sexual infantil. Un cargo de incesto agravado como padrastro legal de Grace. Múltiples cargos de poner en peligro a una menor y abuso infantil grave. Se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que se había escondido tras una apariencia de bondad y devoción, estaba finalmente expuesto, y ya no habría más escondites. El caso de Dennis Holloway presentó a la fiscal de distrito del condado de Franklin, Helen Whitmore, una de las decisiones más difíciles de su carrera. Por un lado, los hechos eran innegables. Dennis había disparado a su marido y luego regresó al día siguiente para drogarlo y apuñalarlo 11 veces. Se trataba de delitos graves, premeditados hasta cierto punto, que resultaron en lesiones corporales gravísimas. En circunstancias normales, tales acciones justificarían cargos de intento de asesinato con una posible condena de décadas de prisión. Pero estas circunstancias eran de todo menos normales. Y Whitmore se encontró sopesando la justicia contra la misericordia de formas que la ley rara vez exigía. El sentimiento público ya había dictado su veredicto, a los pocos días de que el caso se hiciera público. Las peticiones en línea que pedían que se retiraran todos los cargos contra Denise habían acumulado más de 200,000 firmas. La cobertura mediática la presentaba no como una criminal, sino como una madre heroica, empujada más allá de los límites humanos por la revelación de un abuso indescriptible. Texto: los comentaristas legales debatieron si el sistema judicial debería siquiera presentar cargos contra una mujer que había actuado en defensa de su hija. Grupos de defensa de las víctimas se alinearon para testificar en su nombre, argumentando que sus acciones, aunque técnicamente criminales, representaban una respuesta al trauma que la ley estaba mal equipada para abordar. Después de semanas de deliberación con sus fiscales y una extensa consulta con profesionales de la salud mental, Whitmore anunció un compromiso. Denise Holloway sería acusada de agresión en segundo grado en lugar de intento de asesinato. La fiscalía reconoció que había actuado por angustia emocional, trauma y locura temporal provocada al enterarse del abuso. Los cargos reducidos conllevaban una sentencia máxima de 7 años con la posibilidad de una sentencia suspendida pendiente de evaluación psiquiátrica y rehabilitación demostrada. Esta oficina no aprueba la justicia por mano propia, declaró Whitmore en la conferencia de prensa anunciando la decisión. Pero también reconocemos que esta acusada fue sometida a un trauma psicológico de magnitud extraordinaria. Las circunstancias de este caso son diferentes a cualquiera que haya encontrado en mi carrera. El 14 de abril de 2018, Denise Holloway compareció ante el tribunal y se declaró culpable de agresión en segundo grado con circunstancias agravantes. Antes de aceptar su declaración, el juez le permitió hacer una declaración. Denise se mantuvo erguida a pesar del peso que presionaba sus hombros y habló con claridad. No me arrepiento de lo que hice, dijo. Y su voz llegó a todos los rincones de la sala. Solo lamento no haber sabido la verdad antes.
Le fallé a mi hija durante 2 años, mientras ese hombre la violaba, bajo mi propio techo. Pasaré el resto de mi vida intentando enmendar eso. Intentando perdonarme a mí misma por no haber escuchado cuando ella más me necesitaba. Pero no me disculparé por intentar protegerla. Nunca me disculparé por eso. El juicio de Harold Eugene Carter comenzó el 4 de septiembre de 2018 en el Palacio de Justicia del Condado de Franklin. Los procedimientos duraron 11 días, durante los cuales la Fiscalía, dirigida por la fiscal de distrito adjunta Rebecca Thornton, presentó un caso tan exhaustivo y devastador que incluso los observadores experimentados de la sala del tribunal lucharon por mantener la compostura. La sala de pruebas contenía copias de los 240 videos recuperados de la computadora portátil de Harold, cada uno autenticado por expertos en informática forense que testificaron sobre su origen, sus marcas de tiempo y su contenido horroroso. Los profesionales médicos subieron al estrado para describir las lesiones de Grace, su embarazo y su total incapacidad para consentir cualquier contacto sexual. El momento más poderoso llegó cuando la propia Grace Holloway fue llamada a testificar. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras la llevaban en su silla de ruedas al estrado de los testigos, con su tableta de comunicación apoyada en su regazo. Grace nunca había testificado en un tribunal antes. Nunca había hablado con nadie, fuera de su círculo inmediato, sobre lo que le había sucedido. Pero ella había insistido en enfrentarse a Harold, en mirar al hombre que le había robado su inocencia y contarle al mundo lo que él había hecho. El fiscal hizo preguntas sencillas diseñadas para ser respondidas con el vocabulario básico que Grace podía manejar. Grace, Harold te tocó de maneras que te hacían sentir incómoda. Grace presionó un botón en su tableta. La voz sintetizada habló claramente. Sí. ¿Esto sucedió más de una vez? Sí. Intentaste decirle a alguien lo que estaba pasando. Grace miró al otro lado de la sala a su madre, que estaba sentada en la galería con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Alguien escuchó. Una larga pausa. Los dedos de Grace temblaron sobre la tableta. Luego presionó el botón. No. La palabra quedó suspendida en el aire. Una acusación no solo contra Harold Carter, sino contra cada sistema y cada persona que no había escuchado los gritos de ayuda de una chica discapacitada. El abogado defensor de Harold intentó cuestionar la fiabilidad del testimonio de Grace, sugiriendo que su discapacidad la convertía en una testigo poco fiable, que podría haber sido instruida o manipulada. El jurado no se dejó convencer. Después de 6 horas de deliberación, emitieron veredictos unánimes de culpabilidad en los 47 cargos de agresión sexual, los 47 cargos de producción de material de abuso y cada uno de los demás cargos que la fiscalía había presentado. Harold Carter permaneció inmóvil mientras se leían los veredictos, su rostro no revelaba nada. El juez programó la sentencia para el mes siguiente, pero todos en esa sala ya sabían que Harold pasaría los años que le quedaban tras las rejas. El criminal que se había escondido a plena vista, que se había presentado como un esposo devoto y un padrastro cariñoso, finalmente había sido desenmascarado como el violador que realmente era. La audiencia de sentencia de Harold Carter tuvo lugar el 15 de octubre de 2018 ante la jueza Patricia Morrison en la misma sala donde había sido condenado. La galería estaba repleta de espectadores, reporteros y defensores que habían seguido el caso desde sus inicios. Se habían presentado declaraciones de impacto de las víctimas por parte de los terapeutas de Grace, su equipo médico y miembros de la familia, quienes describieron con doloroso detalle el daño duradero que el abuso de Harold había infligido. Cuando se le dio la oportunidad de hablar en su propio nombre, Harold no mostró ni un rastro de remordimiento. Yo cuidé de esa chica cuando nadie más lo hacía, dijo Harold, con voz firme y desafiante. Estuve allí para ella cuando su propia madre estaba demasiado ocupada trabajando para prestar atención. Sea lo que sea que haya pasado entre nosotros. No es lo que están diciendo. Grace está confundida. Siempre ha estado confundida. La audacia de su declaración provocó jadeos en la galería. Aquí estaba un hombre condenado por pruebas abrumadoras, incluyendo 240 videos que él mismo había grabado. Y todavía intentaba culpar a su víctima discapacitada. La jueza Morrison escuchó sin expresión, luego dictó una sentencia que aseguraría que Harold Carter nunca volviera a dañar a otro niño. Singer Carter, comenzó la jueza, con su voz llevando todo el peso de la autoridad del tribunal.
He presidido este estrado durante 18 años. He sentenciado a asesinos, violadores y criminales de carrera cuyos delitos conmocionaron la conciencia de esta comunidad. Pero nunca me he encontrado con un acusado tan carente de decencia humana como usted. Explotó a una niña que no podía hablar por sí misma. Violó la confianza más sagrada que un padre puede tener. Grabó sus crímenes como si fueran trofeos, para ser coleccionados y preservados. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran sobre la silenciosa sala del tribunal. Será sentenciado a 65 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Morirá tras las rejas. Y eso es precisamente lo que la justicia exige. Un mes después, Denise Holloway compareció ante la misma jueza para su propia sentencia. La evaluación psiquiátrica presentada al tribunal describía un episodio disociativo agudo desencadenado por la revelación traumática de un abuso prolongado. Los expertos en salud mental testificaron que su capacidad para tomar decisiones racionales se había visto gravemente comprometida por un trauma psicológico abrumador. Teniendo en cuenta todos los factores, la jueza Morrison sentenció a Denise a 3 años en un centro penitenciario para mujeres con derecho a libertad anticipada después de 18 meses. Pendiente de buen comportamiento y de la finalización de la terapia, señora Holloway, dijo la jueza, con un tono notablemente más amable que el que había tenido con Harold. Lo que hizo fue un delito, pero fue empujada a ese delito por circunstancias que llevarían a cualquier madre amorosa a su punto de quiebre. Espero que cuando sea liberada, encuentre la paz. En el caos que siguió al arresto de Denise, la cuestión de quién cuidaría de Grace se volvió inmediatamente urgente. Tenía 19 años, estaba embarazada, traumatizada y dependía completamente de otros para su supervivencia diaria. Los servicios sociales se pusieron en contacto con Janet Williams, la hermana menor de Denise, a las pocas horas del apuñalamiento. Janet era una consejera escolar de 41 años que siempre había mantenido una relación cercana con su sobrina, ayudando con los cuidados durante los años en que Denise estaba más sobrepasada. Entendía las necesidades de Grace, sus rutinas y sus métodos de comunicación. Cuando el trabajador social le preguntó si estaría dispuesta a asumir la tutela temporal, Janet no dudó ni un segundo. Esa niña ya ha pasado por suficiente, le dijo Janet firmemente al trabajador social. No va a ir a ningún centro donde nadie la conozca. Se viene a casa conmigo. La transición no fue sencilla. Grace requería equipo especializado, incluyendo una cama de hospital, un elevador hidráulico para trasladarla a su silla de ruedas y amplias modificaciones en el baño para la accesibilidad. Janet gastó los ahorros de su vida convirtiendo su habitación de invitados en un espacio que pudiera adaptarse a las necesidades de su sobrina. Amigos de su iglesia se ofrecieron como voluntarios para ayudar con la construcción y los vecinos que una vez habían saludado casualmente a Harold Carter creyéndolo un hombre decente, ahora traían comidas y ofrecían cualquier apoyo que pudieran brindar. La cuestión del embarazo de Grace requirió una navegación cuidadosa por parte de profesionales, médicos y familiares por igual, dado el trauma que había experimentado y los desafíos físicos planteados por su discapacidad. Los médicos presentaron varias opciones y riesgos, pero la decisión final pertenecía a la propia Grace, comunicada a través de su tableta con el apoyo de un terapeuta especializado en traumas que había estado trabajando con ella desde que se reveló el abuso. Usando su vocabulario limitado y los botones de su dispositivo, Grace dejó claros sus deseos. Ella quería quedarse con el bebé. Bebé. Deletreó cuidadosamente cuando Janet le preguntó qué quería. Mi bebé. Janet intentó más tarde explicar la decisión de Grace a quienes la cuestionaban. Algunas personas no podían entender por qué quería quedarse con un hijo concebido mediante una violación, dijo Janet en una entrevista meses después. Pensaban que sería un recordatorio constante de lo que pasó, una carga que no necesitaba, pero esto es lo que yo entendí. Durante 19 años, Grace había sido definida por lo que no podía hacer. No podía caminar, no podía hablar con claridad, no podía protegerse a sí misma. Pero ser madre, eso era algo que sí podía hacer. Ese bebé era la única cosa en su vida que era verdaderamente suya, la única cosa que había elegido por sí misma. Ella quería ser madre. ¿Y quién era yo para quitarle eso? A medida que pasaban los meses y el vientre de Grace crecía, Janet vio a su sobrina transformarse.
a pesar de todo, a pesar del horror, del trauma y de las circunstancias imposibles. Grace se estaba preparando para traer una nueva vida al mundo. El embarazo de Grace fue clasificado como de alto riesgo desde el momento en que se confirmó, requiriendo la atención coordinada de especialistas que rara vez trabajaban juntos. Su parálisis cerebral afectaba el control muscular en todo su cuerpo, creando complicaciones potenciales para el trabajo de parto y el alumbramiento que debían anticiparse y planificarse con meses de antelación. Un equipo de obstetras, neurólogos y fisioterapeutas del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio se preparó para cada contingencia, realizando exámenes semanales y desarrollando protocolos detallados para diversos escenarios de emergencia. Para finales del verano, cuando Grace entró en sus últimas semanas de embarazo, todo el equipo médico estaba listo para cualquier desafío que pudiera surgir. El 17 de agosto de 2018. Grace entró en trabajo de parto. Janet la llevó de urgencia al hospital, donde el equipo especializado fue convocado de inmediato. El parto fue largo y difícil, complicado por las limitaciones físicas de Grace y el estrés al que estaba sometido su cuerpo, después de 12 horas de monitoreo e intervención. El equipo médico tomó la decisión de proceder con una cesárea. Grace fue llevada al quirófano con Janet sosteniendo su mano hasta el último momento posible, y a las 11:47 p.m., una niña llegó al mundo. Pesó 6 libras y 4 onzas. Estaba perfectamente sana, con 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Un llanto fuerte anunció su presencia a todos los que estaban cerca. Cuando los médicos colocaron a la recién nacida sobre el pecho de Grace por primera vez, sucedió algo que todos en esa habitación recordarían para siempre. Los brazos de Grace, que a menudo estaban débiles y no cooperaban debido a su condición, rodearon a su hija con una fuerza sorprendente. Miró hacia abajo, al rostro diminuto, a los ojos cerrados, a la boca de capullo de rosa y a los dedos increíblemente pequeños, y sonrió. No fue una sonrisa pequeña ni tentativa, sino una sonrisa de alegría pura y sin complicaciones. Mi bebé, dijo, y las palabras salieron claras, inconfundibles, más fuertes que casi cualquier cosa que hubiera pronunciado antes. Las enfermeras y los médicos intercambiaron miradas, conmovidos por un momento que describirían a sus familias. Esa noche, Janet preguntó cómo quería llamar Grace a su hija, y Grace deletreó laboriosamente la respuesta en su tableta de comunicación, presionando cada letra con cuidadosa determinación. H.O.P. Esperanza, eso es lo que ella es, logró decir. Grace entre lágrimas. Esperanza era un nombre que parecía reescribir la narrativa de todo lo que había ocurrido antes. Esta niña había sido concebida en la violencia y el trauma. Su existencia era un recordatorio constante de lo peor que le había pasado a Grace. Pero Grace se negó a verla de esa manera. Para Grace, este bebé representaba una posibilidad. Este bebé representaba el futuro. Este bebé representaba la prueba de que, incluso de las circunstancias más oscuras, algo hermoso podía surgir. Esperanza. Un nombre que era también una oración, una declaración. Una promesa de que el ciclo de dolor terminaría aquí y algo nuevo comenzaría. Denise Holloway ingresó en el reformatorio para mujeres de Ohio en Marysville el 28 de noviembre de 2018. Solo 3 meses después del nacimiento de su nieta. Esperaba sentir ira durante sus primeros días de encarcelamiento, un amargo resentimiento hacia un sistema que la castigaba por proteger a su hija. En cambio, encontró algo inesperado: alivio, por primera vez en casi 2 décadas. No tenía más responsabilidades que su propia supervivencia y curación, sin turnos dobles que trabajar, sin citas médicas que coordinar, sin facturas por las que preocuparse, solo tiempo. Extensos y vacíos periodos de tiempo para pensar, para procesar, para entender cómo se le había pasado por alto lo que sucedía dentro de aquellas paredes que una vez llamó hogar. Las sesiones de terapia obligatorias por su sentencia forzaron a Denise a enfrentar la culpa que la había estado carcomiendo desde la noche en que abrió la computadora de Harold. Repasó cada momento de los años anteriores con su terapeuta, cada señal que no vio, cada fragmento de comunicación de Grace, que descartó o malinterpretó. Estaba tan concentrada en sobrevivir, dijo, durante una sesión particularmente difícil, que dejé de ver realmente a mi hija. Confié en Harold porque confiar en él hacía mi vida más fácil. Ella pagó el precio de mi cejera. La culpa era el peso que cargaría hasta su último aliento.
pero la terapia le dio herramientas para soportarlo sin ser aplastada. Cada semana, Denise escribía cartas a Grace. Describía sus días en prisión, la rutina que había establecido. Los pequeños momentos de conexión con otras internas que tenían sus propias historias complicadas. Preguntaba por Esperanza constantemente, queriendo saber cada detalle del desarrollo de su nieta. Dormía toda la noche. Ya había sonreído. ¿Qué le gustaba comer? Grace, con la ayuda de Janet, respondía usando su tableta. Las cartas eran simples y cortas, a veces solo unas pocas frases, pero mantenían una conexión que la distancia y los barrotes de la prisión no podían cortar. Mamá. Te amo. Esperanza creciendo. Te veo pronto. Janet llevaba a Grace y Esperanza a visitar a Denise una vez al mes, conduciendo las 2 horas hasta Marysville con Esperanza sujeta en su silla de auto, balbuceando felizmente ante el paisaje que pasaba. En la primera visita, cuando a Denise se le permitió sostener a su nieta por primera vez, lloró durante 20 minutos sin parar. Esperanza tenía 4 meses, ya estaba desarrollando su propia personalidad. Con los ojos llenos de curiosidad por esa mujer que lloraba y la sostenía con tanta fuerza. «Eres tan hermosa», susurró Denise al oído diminuto de Esperanza. «Eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida». Esperanza estiró la mano y agarró el dedo de Denise, apretando con una fuerza sorprendente y algo roto dentro de Denise. Comenzó, muy lentamente, a sanar. Mientras Denise cumplía su condena en la relativa calma de un centro correccional para mujeres, Harold Carter enfrentaba un tipo de encarcelamiento muy diferente. Tras su condena y sentencia, fue trasladado a una instalación federal de máxima seguridad donde sus crímenes le precedían como una letra escarlata en la jerarquía no oficial que existe dentro de las prisiones estadounidenses. Ciertos delitos marcan a un interno para un trato particular. Los traficantes de drogas ocupan un escalón, los asesinos otro. Pero en lo más bajo de esa jerarquía, despreciados tanto por criminales como por guardias, están los hombres que lastiman a niños. El caso de Harold Carter había recibido cobertura mediática nacional y cada interno en su instalación sabía exactamente quién era él y qué le había hecho a su hijastra discapacitada en su primer mes en la población general. Harold fue agredido 2 veces. El primer ataque le dejó con la nariz rota y 2 costillas fracturadas. El segundo fue más grave, requiriendo tratamiento médico de emergencia por hemorragia interna. Los funcionarios de prisiones, reconociendo que Harold no sobreviviría mucho tiempo entre la población general, tomaron la decisión de trasladarlo a custodia protectora. Esto significaba el confinamiento solitario, un aislamiento tan completo, que se asemejaba más a un entierro que a un encarcelamiento, 23 horas al día en una celda del tamaño de una plaza de aparcamiento. 1 hora de recreo solo en un patio de hormigón no más grande que una cancha de baloncesto, sin visitas de contacto con familiares o amigos. No es que nadie solicitara verlo, sin privilegios telefónicos más allá de las llamadas a su equipo legal. Los abogados de Harold presentaron 2 apelaciones tras su condena, ambas rechazadas, de plano por los tribunales de apelación. Las pruebas contra él eran abrumadoras, irrefutables y estaban perfectamente preservadas en los archivos de video que él mismo había organizado tan meticulosamente. El testimonio de su víctima, aunque limitado por su discapacidad, había sido corroborado por pruebas físicas, exámenes médicos y pruebas de ADN. No había motivos para la apelación, ni tecnicismos que explotar, ni narrativas alternativas que pudieran desestimar la montaña de pruebas. Harold Carter pasaría los años que le quedaban tras las rejas, envejeciendo solo en una celda, olvidado por el mundo que una vez manipuló con tanta eficacia. Los informes del interior de la instalación sugieren que Harold mantiene su inocencia ante cualquiera que quiera escucharlo, que es prácticamente nadie. No ha hecho declaraciones públicas de remordimiento. Ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas de periodistas y documentalistas que buscan entender cómo un técnico de té y de apariencia ordinaria pudo convertirse en semejante criminal. Existe ahora en un limbo de su propia creación, vivo, pero aislado de la humanidad, respirando pero sin vivir realmente. El hombre que se escondió tras una falsa fachada de bondad y devoción durante tantos años ahora pasa sus días mirando paredes de hormigón, sin más compañía que sus propios pensamientos. El abusador está tras las rejas y allí permanecerá hasta el día de su muerte.
Denise Holloway cumplió 18 meses de su condena de 3 años, obteniendo la libertad anticipada por buena conducta y por completar con éxito su programa de terapia ordenado por el tribunal. El 12 de mayo de 2020, exactamente a las 8 a.m., cruzó las puertas del reformatorio para mujeres de Ohio, siendo una mujer libre. La mañana estaba nublada, un clima típico de primavera en Ohio. Pero para Denise, el cielo gris se veía hermoso. Todo se veía hermoso. El estacionamiento, la valla de tela metálica quedando atrás. La furgoneta destartalada, donde su hermana Janet esperaba apoyada en la puerta del conductor con una sonrisa que no había sido tan amplia en años. Pero Janet no estaba sola. Grace también estaba allí con su silla de ruedas colocada junto a la furgoneta, y en sus brazos estaba Esperanza, que ahora tenía 21 meses y llevaba un vestido rosa que Janet había comprado específicamente para la ocasión. Denise caminó hacia ellas lentamente, casi con vacilación, como si moverse demasiado rápido pudiera romper el momento como si fuera de cristal. Había soñado con este reencuentro durante 18 meses. Imaginándolo durante las largas noches en su celda, visualizándose corriendo a los brazos de su hija, pero ahora que estaba sucediendo realmente. Se sentía casi asustada. Asustada de que hubieran cambiado demasiadas cosas. Asustada de que Grace pudiera no perdonarla por haberse ido. Asustada de que Esperanza no reconociera a la abuela que solo había conocido a través de mamparas de cristal y visitas supervisadas. Se detuvo a pocos pies de la silla de ruedas. Con los ojos llenos de lágrimas, Grace miró a su madre con una expresión que no contenía ira ni resentimiento, solo amor. Extendió su brazo en un gesto torpe pero decidido. Mamá, dijo, y la palabra salió clara y fuerte. Casa, ven a casa. Denise cayó de rodillas sobre el asfalto del estacionamiento. Sin importarle la superficie rugosa ni las lágrimas que corrían por su rostro, y rodeó a su hija con sus brazos. Se quedaron así durante mucho tiempo, madre e hija, abrazándose mientras Janet secaba sus propias lágrimas y Esperanza balbuceaba felizmente. Demasiado joven para entender el significado de lo que presenciaba, pero con la edad suficiente para sentir que ese momento era importante. Cuando Denise finalmente se apartó, miró a Esperanza con asombro. La última vez que había sostenido a esta niña. Esperanza apenas podía sentarse por sí misma. Ahora era una niña pequeña con cabello rizado, ojos curiosos y un vocabulario de al menos 20 palabras. Ahue, dijo Esperanza, extendiendo sus manos regordetas hacia Denise. Ahue casa. Denise rió entre lágrimas. La primera risa genuina que soltaba en meses. Tomó Esperanza de los brazos de Grace y la estrechó contra ella, inhalando el aroma a champú para bebés de su cabello. La madre estaba en casa. La hija estaba a salvo. La nieta estaba prosperando. Contra todo pronóstico, después de todo lo que habían soportado. Esta familia había sobrevivido. Tras su liberación, Denise se mudó a una pequeña casa de alquiler a solo 2 calles de la casa de Janet. El acuerdo le permitía estar cerca de Grace y Esperanza, respetando la estructura cuidadosa que Janet había construido durante los 18 meses de encarcelamiento de Denise. Janet siguió siendo la cuidadora principal de Grace, un papel que había asumido por completo, pero Denise la visitaba todos los días sin excepción. Ayudaba con el cuidado de Esperanza, leía cuentos antes de dormir, asistía a las sesiones de terapia de Grace y, poco a poco, reconstruyó la relación que se había fracturado por años de agotamiento. Confianza mal depositada y una cejera terrible, la terapia familiar se convirtió en un pilar de su nueva vida juntas. Un consejero especializado en traumas trabajó con las 3 mujeres, ayudándolas a procesar lo ocurrido y encontrar formas de avanzar sin olvidar el pasado. Grace hizo progresos notables en los años posteriores al abuso, con terapia intensiva y rehabilitación física continua. Amplió sus habilidades de comunicación más allá de lo que cualquiera hubiera esperado. Aprendió a formar oraciones sencillas verbalmente y se volvió experta en tecnología de comunicación avanzada. Se inscribió en un programa de día para adultos con discapacidades, donde hizo amigos por primera vez en su vida, personas que la veían como Grace, más que como una víctima o una paciente, y Esperanza creció. Se convirtió en una niña curiosa, brillante y alegre que amaba la música y los animales y pasar tiempo con su familia. Llamaba a Denise Abue, a Grace mamá y a Janet tía Jen, y sabía que era amada por las 3 con una devoción feroz y protectora.
Sabía que su abuela se había ido por un tiempo debido a algo complicado que sucedió antes de que ella naciera. Sabía que tenía un abuelo que hizo cosas muy malas y vivía en un lugar donde van las personas malas. No conocía la historia completa, todavía no. Denise, Grace y Janet habían acordado contarle la verdad cuando tuviera la edad suficiente para entenderla, procesarla y decidir por sí misma cómo llevar ese conocimiento. En una entrevista reciente, le preguntaron a Denise cómo había logrado salir adelante después de todo lo que pasó. Se quedó callada un largo momento, mirando por la ventana esperanza jugar en el patio, persiguiendo mariposas con los brazos extendidos. Solía pensar que era un fracaso, dijo finalmente. No, vi lo que le estaba pasando a mi hija. Me casé con el hombre que la lastimó. Fui a prisión por intentar matarlo. Pero luego miro a esa niña pequeña ahí fuera con toda su vida por delante. Y miro a Grace, que sobrevivió a algo que habría destruido a la mayoría de las personas. Y pienso que tal vez no somos fracasadas en absoluto. Tal vez solo somos personas que pasaron por el infierno y salieron por el otro lado. Sonrió, cansada pero genuina. El infierno no llega a definirnos. Nos definimos nosotras mismas. La historia de Denise. Grace Carol Carter no es simplemente la historia de la tragedia privada de una familia. Es una historia sobre cómo los sistemas diseñados para proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables pueden fallarles de forma completa y catastrófica. Grace Holloway vio a profesionales médicos regularmente durante los años de su abuso. Visitó doctores, asistió a sesiones de fisioterapia. Recibió cuidados de asistentes de salud en el hogar. Ni uno solo de estos profesionales realizó una evaluación de trauma. Ni uno solo hizo preguntas incisivas sobre su vida en el hogar, ni investigó los cambios de comportamiento que documentaron en sus expedientes. Cuando Grace se apartaba durante la terapia o parecía retraída ciertos días. Estas observaciones se atribuían a su discapacidad en lugar de reconocerse como posibles signos de algo mucho peor. Los fallos se extendieron más allá de la atención sanitaria. La asistente de salud de Grace notó cambios en su comportamiento, pero no informó de sus sospechas a las autoridades. El fisioterapeuta documentó episodios conductuales sin conectarlos con ningún patrón de preocupación. El aislamiento que Harold impuso, reduciendo las visitas externas y cancelando las citas de asistencia, no fue cuestionado por nadie en posición de intervenir. En un sistema desbordado por los recortes de fondos y las abrumadoras cargas de trabajo, Grace cayó por grietas que nunca debieron existir en primer lugar. Le fallaron todas las instituciones que debieron protegerla, y las consecuencias de esos fallos resonarán en su vida para siempre. Quizás lo más inquietante sea el papel que desempeñó la discapacidad de Grace al enmascarar el abuso. Debido a que no podía comunicarse con claridad, sus intentos de revelar lo que estaba sucediendo fueron descartados o malinterpretados. Papi noche no podía significar casi cualquier cosa cuando lo decía alguien cuyo habla ya era difícil de entender. Al depender de sus cuidadores para sobrevivir, no tenía ninguna vía para buscar ayuda independiente. Debido a que la sociedad a menudo infantiliza a las personas con discapacidad, tratándolas como niños eternos, en lugar de seres humanos plenos, con las mismas vulnerabilidades y necesidades que cualquier otro, nadie consideró que Grace pudiera ser víctima de violencia sexual. Las investigaciones muestran sistemáticamente que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo tienen 7 veces más probabilidades de sufrir abusos sexuales que las personas sin discapacidad. 7 veces. Sin embargo, la formación de los profesionales de la salud, educadores y trabajadores sociales para reconocer el abuso en esta población sigue siendo lamentablemente inadecuada en la mayoría de los estados. Las señales de advertencia estaban documentadas en los archivos médicos, las notas de terapia y los informes de asistencia. Sin embargo, nunca se conectaron en una imagen coherente de abuso. La tragedia es que nadie estaba capacitado para interpretar lo que realmente significaban los cambios de comportamiento de una mujer con discapacidad. La historia de Grace exige que lo hagamos mejor. Exige que capacitemos a los profesionales para reconocer los signos de abuso incluso cuando las víctimas no pueden hablar por sí mismas. Exige que creemos sistemas de denuncia e investigación no verbales. Exige que dejemos de suponer que la discapacidad es una protección contra los depredadores,
cuando en realidad a menudo hace que las personas sean más vulnerables. Cuando se dictaron los veredictos y se pronunciaron las sentencias, una pregunta quedó en la mente de todos los que habían seguido este caso. ¿Se hizo justicia? Harold Carter pasará los años que le quedan en una prisión federal, envejeciendo bajo custodia protectora, aislado del mundo que una vez manipuló. Nunca más tendrá acceso a niños vulnerables. Nunca más caminará libre en la sociedad a la que traicionó. Según todas las medidas legales, se hizo justicia. El perpetrador fue capturado, juzgado, condenado y castigado con todo el rigor que la ley permitía. Pero el caso de Denise Holloway plantea preguntas más complicadas sobre lo que realmente significa la justicia. Ella cometió delitos graves, no hay ambigüedad al respecto. Disparó a su marido y luego regresó al día siguiente para drogarlo con pastillas para dormir y apuñalarlo 11 veces. En cualquier otro contexto, tales acciones merecerían castigo severo. Sin embargo, la simpatía del público se puso abrumadoramente de su lado. Las peticiones para su liberación reunieron cientos de miles de firmas. Los comentaristas legales debatían si debería enfrentarse a algún cargo. Los fiscales, reconociendo las circunstancias extraordinarias, ofrecieron cargos reducidos que resultaron en una sentencia de solo 18 meses. ¿Fue esto justicia o fue otra cosa? Un reconocimiento de que la aplicación rígida de la ley a veces no tiene en cuenta toda la profundidad de la experiencia humana. Consideren la pregunta a la que se enfrentó Denise en ese terrible momento en que abrió la computadora portátil de Harold y vio lo que él había hecho. Si te enteraras de que tu cónyuge ha estado abusando sexualmente de tu hijo discapacitado durante años, grabando los abusos como trofeos, ¿qué harías? ¿Confiarías en que el sistema de justicia se encargara de ello? ¿Arriesgarías un juicio donde el trauma de tu hija se convirtiera en registro público, donde los abogados defensores cuestionaran su fiabilidad, donde el resultado dependiera del juicio de extraños? ¿O en ese momento de realidad colapsada, tomarías los asuntos en tus propias manos? Estas no son preguntas con respuestas cómodas. Nos obligan a confrontar los límites de la ley, la naturaleza de la retribución y los instintos primarios que yacen bajo nuestro barniz civilizado. Algunos argumentan que Denise debería haber enfrentado consecuencias más duras, que permitir que la angustia emocional mitigue los crímenes violentos sienta un precedente peligroso. Otros argumentan que nunca debería haber sido acusada, que sus acciones representaron la respuesta natural de cualquier madre que protege a su hijo. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio complicado, donde reside la mayoría de la moralidad humana. Denise Holloway rompió la ley y pagó por ello con tiempo en prisión, pero también salvó a su hija de un criminal que el sistema no había logrado detectar. Quizás la justicia en casos tan complejos no pueda reducirse a veredictos y sentencias simples. Quizás requiera que sostengamos múltiples verdades simultáneamente, que reconozcamos el crimen y su contexto, y que admitamos que algunas situaciones empujan a los seres humanos más allá de los límites del cálculo moral ordinario. En el corazón de esta historia, bajo todo el horror, la angustia y la complejidad legal, yace algo simple y profundo, el amor de una madre. Denise Holloway amó a su hija con una ferocidad que definió toda su vida adulta. Trabajó dobles turnos para que Grace pudiera fisioterapia. Luchó contra compañías de seguros, distritos escolares y sistemas burocráticos que parecían diseñados para agotar a los padres. Se casó con un hombre que creía que ayudaría a llevar la carga de los cuidados, confiándole la persona más preciada de su mundo. Y cuando supo lo que ese hombre había hecho, su amor se transformó en algo totalmente distinto, algo antiguo, algo primario, algo que no podía ser contenido por los tribunales ni explicado por la psicología. Denise se convirtió en una fuerza vengadora, una madre empujada más allá de todo límite de resistencia humana. Y mientras la ley juzgaba sus acciones exigiendo un castigo por la violencia que cometió, el corazón humano comprende qué la condujo a esa violencia. Lo comprendemos porque sabemos en lo más profundo de nuestro ser que haríamos lo mismo. Cualquier padre que haya ostentado a un niño, que lo haya visto dormir, que haya imaginado los 1000 peligros que aguardan en el mundo, sabe exactamente lo que sintió Denise cuando abrió la computadora portátil de Harold y lo que él había hecho. Conocemos la rabia que debe haberla consumido, conocemos la culpa que debe haberle seguido
y sabemos que dadas las mismas circunstancias, muy pocos de nosotros podríamos afirmar que habríamos actuado de manera diferente. En los años desde su liberación, Grace ha seguido desarrollando sus habilidades de comunicación, ha encontrado su voz tanto literal como figuradamente, hablando con más claridad de lo que nadie creía posible. Y hay una frase que usa más que cualquier otra, ya sea que esté hablando con su terapeuta, su tía, su hija o su madre. 3 palabras que contienen un universo entero de significado. Mamá, amor fuerte. Es quizás el resumen más elocuente de esta historia que cualquiera podría ofrecer. Una madre que fue lo suficientemente fuerte como para hacer cosas terribles en defensa de su hija. Una hija que sobrevivió lo insuperable. Un amor que, a pesar de todo, perduró. Hoy, en una pequeña casa a las afueras de Columbus, Ohio, 3 generaciones de mujeres comparten sus vidas. Denise carga con el peso de lo que hizo y de lo que no pudo evitar. Grace carga con las cicatrices de años de violación, pero también con la alegría inesperada de la maternidad. Y Esperanza, llamada así por lo que aún podría ser posible, lleva el futuro en sus pequeñas manos. No están definidas por el abusador que una vez vivió entre ellas. Se definen unas a otras por su resiliencia, por su supervivencia, por la simple y extraordinaria verdad de que la vida continúa incluso después de lo impensable, que de la oscuridad más profunda la luz puede emerger, que incluso el propio infierno no puede destruir el amor de una madre. Algunas historias no comienzan con violencia, comienzan con una sola frase que lo reescribe todo. Para Denise Holloway, esa frase llegó en el pasillo de un hospital en una noche de febrero, y nada volvió a ser igual. Pero las mejores historias, las que importan, las que se quedan con nosotros mucho después de que se pronuncian las últimas palabras, terminan con algo que no puede ser destruido: conexión, sanación, esperanza. Gracias por vernos. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en las personas en tu vida que podrían estar sufriendo en silencio, si te recordó escuchar con más atención a quienes no pueden hablar fácilmente por sí mismos, por favor recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte a este canal para más historias como esta. Tu apoyo hace posibles estas historias. Hasta la próxima. Mantente salvo, mantente alerta y nunca dejes de escuchar a las personas que te necesitan.